Hola, muy buenas tardes para todos. Damos inicio al seminario web número 18 sobre protección radiológica operacional en PET-CT a cargo del doctor Josep Martí Climent de España, a quien agradecemos su tiempo y excelente disposición. El objetivo es revisar el diseño y la dinámica de una instalación PET-CT, la exposición del personal, la monitorización de la dosis y los medios de protección radiológica del personal. Asimismo, saludamos al ingeniero Eduardo Medina Gironcini, quien gracias a su iniciativa se vienen desarrollando los seminarios web con participación de destacados especialistas. Eduardo es especialista en protección radiológica con más de 30 años de experiencia, presidente de la Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina, secretario general de la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe, presidente de la Red Latinoamericana para la Educación y Capacitación en Tecnología Nuclear LANEN, miembro fundador y exdirectivo de la Sociedad Peruana de Protección Radiológica. Hola Eduardo. Hola, buenos días y buenas tardes también. Bueno, como saben, los seminarios web son organizados por la Red Latinoamericana de Protección Radiológica y Medicina, la red LAPRAM, la cual fue creada en diciembre del año 2017 y fue integrada por especialistas de la región con el objetivo de fortalecer la protección radiológica en las aplicaciones médicas de las radiaciones ionizantes, y con lo cual brindan su experiencia, su dedicación y tiempo para desarrollar diversas actividades, destacando la difusión de información técnica, la capacitación, la conformación de diversos grupos de trabajo para tratar temas de interés común y la realización de simposios internacionales y eventos técnicos sobre protección radiológica en medicina en diversas ciudades latinoamericanas. Y últimamente también estamos trabajando con estos temas, pero de manera virtual. Es una red totalmente abierta donde todos los especialistas pueden participar en cualquiera de las actividades que desarrollamos. En la organización de esta actividad se cuenta con el auspicio de la Red Latinoamericana para la Educación, la Capacitación en Tecnología Nuclear, LANE, creada en diciembre del año 2010 en la ciudad de Lima como una red de instituciones vinculadas con la capacitación, el entrenamiento y la divulgación de la ciencia y la tecnología nuclear en todos sus aspectos. Hoy cuenta con 78 miembros plenos y colaboradores, entre los cuales hay varias organizaciones de protección radiológica. Cabe mencionar que los seminarios web son posibles gracias al apoyo que nos brinda la empresa CIBER de Medellín, Colombia, miembro del ANEN y de la red LAPRAM. Y en especial queremos agradecer a nuestro amigo Pablo Giraldo, fundador de la empresa. Él es ingeniero biomédico, magíster en protección radiológica en la Universidad Politécnica de Valencia, España, e impulsor y organizador del diplomado virtual sobre protección radiológica que se realiza periódicamente. Agradecemos a nuestro amigo José por su colaboración y predisposición para exponer este importante tema. A ustedes les agradezco por conectarse y les invito a seguirnos en las redes sociales como Red LAPRAM. Ahora dejo en el uso de la palabra a Pablo para conducir este seminario web. Muchas gracias. Gracias Eduardo. Antes de iniciar, tengo para ustedes algunos anuncios importantes. La sesión está siendo grabada y el link estará disponible para que lo vean en diferido. La presentación tendrá una duración aproximada de 1 hora, contando el tiempo de las preguntas. Pueden descargar la presentación en PDF en cualquier momento desde el módulo archivos ubicado debajo de la cámara web. Las preguntas se deben hacer a través del chat dispuesto en la parte izquierda de sus pantallas. Se preseleccionarán algunas de ellas y se expondrán al final para que sean resueltas por el conferencista. Por favor, redactar preguntas cortas y de interés general. Si tienen problemas con la conexión, deben revisar bien el estado de su conexión en la barra ubicada en la parte superior derecha de su pantalla. De igual forma, recuerden que la sesión está siendo grabada y la podrán ver en diferido. Paso a presentar a nuestro expositor. Ya van a ver su gran trayectoria. El doctor Josep actualmente es director del Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica para las dos sedes de la Clínica Universidad de Navarra en Pamplona y Madrid, España. Está acreditado como profesor titular de la universidad por la ANECA. Es licenciado en Ciencias Físicas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Doctor en Ciencias Físicas de la misma universidad. Especialista universitario en protección radiológica de instalaciones médicas de la Universidad Complutense. Es especialista en radiofísica hospitalaria. Miembro del Comité de Protección en Medicina de la ICRP. Miembro evaluador del European Examination Board
de la European Federation of Organization for Medical Physics. Ha colaborado con el Organismo Internacional de Energía Atómica en 10 misiones como experto en Latinoamérica. Ha participado en diferentes grupos de trabajo de las Sociedades Españolas de Física Médica, Protección Radiológica y Medicina Nuclear. Autor y coautor de más de 75 publicaciones científicas, coautor de 7 libros y 22 capítulos de libros. Participación en más de 25 proyectos de investigación, en 5 de ellos como investigador principal. Así que, doctor Josep, nos alegra mucho poder tenerte como expositor en este seminario web. Puedes dar inicio a tu presentación. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Eduardo Medina, por la invitación a formar parte y participar con vosotros en este seminario. Es un honor para mí participar en él y hace una gran trayectoria, como habéis contado, y a Pablo Giraldo por la organización técnica del seminario, hacer lo posible, que ahí ya tuvimos nuestros problemas para conectarnos. De hecho, ahora tengo que estar mirando ahí arriba donde tengo la cámara y tengo una situación un poco rara donde estoy. Como es un honor participar y gracias a todos ustedes por estar al otro lado conectados o más tarde verlo en la grabación que se hará en internet y espero que les sea útil. Como se ha presentado, voy a hablar de la patológica operacional en PET-CT. Trabajo, a ver cómo funciona esto, en la Clínica Universidad de Navarra, que es un centro privado, una clínica privada que pertenece a la Universidad de Navarra y que tiene el campus principal en Pamplona, donde ahora me encuentro. Pero abrimos hace 3 años un hospital en Madrid, de manera que somos, como decía, la misma institución con dos puertas, ¿no? Podemos entrar a pacientes desde Pamplona o por Madrid y tenemos los mismos equipos médicos y compartimos los mismos procedimientos y tecnología. En cuanto al PET-CT, en Pamplona empezamos en el año 96, nuestro segundo centro en España, y por eso precistábamos un ciclotrón con un laboratorio para la síntesis de radiofármaco y un tomógrafo PET, que ha ido evolucionando. Hemos cambiado el tercer tomógrafo y actualmente es un tomógrafo PET-CT. Los laboratorios también han evolucionado y ya tenemos un laboratorio de condiciones GMP para la correcta o adecuada producción de radiofármacos, con otro laboratorio con unas características un poco no tan exigentes. Y como estamos en un ambiente universitario, también disponemos de un tomógrafo PET de animales para poder realizar esa investigación translacional desde lo que se está investigando con los animales para luego poder trasladar a las personas. Independientemente de esto, es la instalación PET, disponemos de un servicio de medicina nuclear, el que parte del staff se comparte, pero el staff técnico es distinto. Y en Madrid, al abrir el hospital, se empezó con un servicio, tenemos un servicio de medicina nuclear, en el que dispone de 2 tomógrafos, un PET-CT y unos PET-CT. Por lo tanto, es el mismo servicio dando cabida a las 2 actividades del mismo personal que hace todas ellas. Y tenemos un pequeño laboratorio. Cuando ya vemos que tenemos como 2, en nuestro caso, en nuestra experiencia, 2 entornos distintos donde poder hacer la técnica de imagen PET-CT. En el desarrollo de esta sesión va a tener varias partes. Primero, desarrollar temas relacionados con muy brevemente el diseño de la instalación y la dinámica, cómo es el flujo de paciente dentro de la instalación. Para continuar, esto veremos qué riesgos tenemos, cuál es la exposición del personal, para poder abordar a continuación muy brevemente el cómo poder monitorizar ese riesgo de la exposición externa. Y finalmente, la última parte está dedicada a desarrollar o comentar distintos medios de patología del personal que trabaja en la instalación PET-CT. Cuando empecemos con la primera parte, es hablar del diseño y de la dinámica de la instalación. Como hemos visto en la presentación, al contar dónde trabajo, en esta instalación de Pamplona, que tenemos la de Madrid, hemos visto 2 características o 2 maneras de tener una instalación PET-CT muy distintas. Depende de cómo lo enfoquemos. Por ejemplo, hablando desde el punto de vista de producción, podemos tener un ciclotrón. Recordemos que en PET utilizamos emisores de positrones, cuyo proceso de integración está entre los 2 minutos, que es del oxígeno 15 a las casi 2 horas del flúor 18. Cuando tenemos esa cercanía, cercanía entre el foco emisor, que es el ciclotrón, y el punto de animal. Por lo tanto, damos el ciclotrón para la producción del isótopo reactivo y lo podemos utilizar para la propia instalación, si tenemos un PET-CT al lado, como en nuestro caso, o ser un centro productor y ese fármaco básicamente será, los marcados con flúor 18, pues el periodo de semisintegración más largo, llegar a distribución a otros centros PET-CT en la misma ciudad, relativamente cercanos, hasta unas 3 horas, diría yo, de transporte. Hemos llegado a mandar un material reactivo a la otra punta de España cuando empezamos con esto hace muchos años. Actualmente ya no lo distribuimos. Y la otra posibilidad es
ese ciclotrón que tenemos para producir esos emisores de positrones. Tenemos el laboratorio, tenemos una gran capacidad de desarrollar o marcar distintos radiofármacos con ese átomo reactivo que es el emisor de positrones, para poderle darle esa utilidad tanto en el campo clínico, nos fijamos el punto de vista de la imagen, desde el punto de vista clínico vamos a diagnosticar pacientes, pero tenemos que hacer investigación con pacientes, tener proyectos de investigación, ensayos clínicos, el ver nuevas moléculas o una molécula clásica, la FEG, en una nueva posible indicación dentro del concepto de ensayos clínicos autorizados adecuadamente por el tema sanitario. Y decíamos, puede incluso hacer PET a animales y realizar esa investigación translacional. Por lo tanto, tenemos esa diferenciación de cómo enfocar desde el punto de vista del ciclotrón, que va a dar la complejidad a nuestra instalación PCT, o desde el punto de vista de imagen. Podemos tener esa instalación, como comento, mixta. Entonces, para un poco resumir y clasificar esas distintas entradas que tenemos, consideramos la parte del ciclotrón, la parte de imagen, pues la OIA hace esta clasificación en tres tipos de instalaciones PCT. Aquí además solamente se dispone del tomógrafo PET y un pequeño laboratorio para donde se realiza un material reactivo de los suministros externos, y podemos llegar a tener un generador de isótopos PET, como el galio 68, y de hacer el marcaje del PSMA, por ejemplo, o ya disponer del ciclotrón para esa actividad propia en la instalación, o un poco más sofisticado con unas salas específicas para poder realizar esa distribución a terceras instalaciones. Entonces, en esta sesión me voy a centrar, va a durar poco, tengo que hablar de muchos temas, me voy a centrar en las instalaciones, en el trabajo de una instalación en la que no disponemos de ciclotrón, por lo tanto, en el que el suministro, básicamente la FEG, es externo. En cualquier caso, esta diapositiva es válida conceptualmente para cualquier tipo de instalación que vayamos a llevar a cabo, ¿no? Vamos a hablar con material reactivo y tenemos fármacos, un radiofármaco, ¿no? Tenemos que cumplir con la legislación tanto en materia de protección como los requisitos farmacéuticos. Una cosa tan sencilla desde el punto de vista de protección que a veces ya está resuelto, pero dices, tengo material reactivo, puedo tener evaporación, puedo tener emisiones gasosas, tengo que caer en depresión, ¿no? Para que no se produzca esa dispersión del gas o del aerosol contaminante. Pero resulta que estás en el mundo de la farmacia, tienes que trabajar con sobrepresión para que no se cuele, ahora estamos con la pandemia, no se cuelen virus o se pueda contaminar nuestro fármaco. Puede haber un requisito en oposición, pero se acaba arreglando, como decía, pues, considerando las calidades de aire, pues que sea la misma donde estás produciendo que la zona de alrededor. Y con eso ya es ahora el tema de presión. Pero considerando que estamos en un mundo, ¿no?, de farmacia y de protección lógica, yo voy a centrar en más temas, obviamente, de protección lógica. En la legislación nos van a dar, tenemos los límites de dosis, no nos dice la legislación cómo debemos trabajar, pero sí cuál es el entorno, los tres principios de justificar, optimizar y limitar nuestra actividad. En este caso, nuestra actividad tiene que limitar concretamente las dosis tanto para el trabajador como para el público, pero no sé cuántos milímetros de plomo tenemos que poner en nuestra entrada. Entonces, eso en cuenta esos límites de dosis para el correcto diseño de nuestra instalación. Y una vez la pongamos en práctica, tenemos unas normas de trabajo, unos procedimientos que habrá que seguir, tendremos que verificar periódicamente la correcta adecuación de los blindajes, que no ha aumentado la carga de trabajo o que no había una deterioro de alguno de los posibles blindajes. Y, como decía, la verificación tanto de los blindajes como de los equipos, ¿no? Tenemos emisores de instalación, tenemos fuentes encapsuladas que habrá que verificar y tenemos que lograr la simetría adecuada tanto del personal como de la instalación. Y todo esto dentro de un concepto genérico, el principio a la hora de la optimización. Entonces, todo esto vamos a tener que implementar la instalación considerando la funcionalidad y la compatibilidad. No va a ser lo mismo que vamos a hacer esa instalación PCT con ciclotrón, en nuestro caso solamente esa sala de imagen dentro de un hospital o en una zona aislada fuera del hospital, pero que ese es un servicio que da ese servicio, una instalación de medicina nuclear, que da servicio de imagen como PCT. Por lo tanto, esa compatibilidad con el entorno, bien sea un ambiente hospitalario o no hospitalario, tenemos que tener en cuenta pues, no solamente hacia adentro, sino hacia afuera, el tránsito de pacientes, del material reactivo y esa dimensión y ubicación, que si empezamos de cero igual podemos tener cierta capacidad de negociar, pero a veces dice, bueno, resulta que en una instalación clásica de medicina nuclear
se cambian dos gamma-cámaras, te vas a hacer un SPECT y en una sala queda libre y vas a intentar colocar allí una imagen llamada PET-CT, entonces pues habrá que reubicar o cambiar el cuarto. O sea, es cuando hay que ver esas dimensiones y la correcta y adecuada ubicación, aunque muchas veces nos damos cuenta que tenemos problemas de espacio porque estamos limitados por lo que el gerente nos dice que queremos ese trabajo para nuestra instalación radiactiva. Bien, hecha esa introducción un poco de cuál es el frame, las limitaciones, como decía, en cuanto al diseño, tenemos el paciente, tenemos que hacer ese proceso diagnóstico. Al paciente habrá que contactar con él, hablaremos luego después, antes de la prueba, lo tenemos que recepcionar y el paciente ya lo tenemos a las puertas de nuestra instalación radiactiva, habrá que conducirle al sitio adecuado para producir esa administración del radiofármaco. Como cualquier prueba de medicina nuclear, estamos viendo, recordemos, el metabolismo, estamos viendo procesos metabólicos, estamos administrando un radiofármaco que se tiene que biodistribuir en el paciente y cada patología, cada radiofármaco va a tener un momento óptimo para poder realizar la imagen. En el caso de estudio oncológico de un PET con FDG, pues es del orden de unos 50-60 minutos de incorporación. Tenemos que esperar a que se ha incorporado y el fármaco haya sido metabolizado en las zonas que queremos estudiar, y cuando llegue ese momento, unos 50-60 minutos, como comentaba en el ejemplo anterior, vamos a poder hacer el estudio, como vemos en el paciente, en reposo. Y una vez finalizada el estudio, cuando el médico autorice, debido a que hay que revisar las imágenes, etcétera, habrá que despedir al paciente. Por lo tanto, tenemos ese flujo, ese movimiento del paciente en nuestro servicio con material reactivo que nos ha llegado también a la instalación, y esto es lo que va a suponer el diseño o concretar el diseño de la instalación. Y tenemos en cuenta los dos riesgos, ¿no? Que tenemos, pues, como cuando trabajamos con fuentes no encapsuladas, en general en medicina nuclear, pues tanto el riesgo de irradiación como de contaminación. Bien, os lo voy a concretar en el plano de la instalación que hemos, un poco más sencilla, que tenemos en nuestro centro de Madrid, ¿no? Como método de instalación que permite hacer imagen PET e imagen convencional con TNC. Por lo tanto, tenemos una sala con el equipo de imagen, no es un SPECT, una sala con el equipo PET-CT y un control que es común, esa sala es común para controlar las dos áreas de imagen. Tenemos un laboratorio donde habrá llegado el material reactivo, se habrán preparado los radiofármacos adecuados, y en el caso de medicina nuclear convencional, pues tenemos una zona de administración del radiofármaco y una zona donde el paciente va a esperar. En el caso del PET-CT, como el paciente tiene que estar aislado y no debe moverse porque podría suponer un consumo mayor de glucosa y no tiene que tener estímulos, pues se hacen, estas que son boxes individuales para cada uno de los pacientes. Tenemos esta zona de reposo del paciente y estas dos salas anexas con algunas pruebas adicionales de medicina nuclear. Respecto a un concepto clásico de recomendaciones, pues vemos que es la zona más caliente, por aquí es la entrada del paciente. Nos puede llamar la atención que aquí tenemos una zona no radiactiva. Digamos, la justificación es que de momento no es, medio sonríen, no es como reconocemos ese diseño ideal, pero como tenemos la experiencia de Pamplona y la instalación lleva 3 años y a veces estamos pensando en cambiar cosas, y lo que es más difícil de cambiar o expandir suele ser siempre la zona del laboratorio. Podemos ver una zona aquí libre que puede ser ocupada más adelante con zona reactiva para que hagamos cambios, o una expansión del laboratorio. Por lo tanto, voy a justificar que tengamos esta zona aquí, no señalada como riesgo radiactivo. Entonces, en este contexto, vistas las salas, lo que sucede es que el material reactivo va a llegar desde el exterior, se dejará en una sala que posteriormente, almacén temporal, que debe ser relacionado por instalación en el laboratorio de radiofarmacia, donde se preparará, como decía, esa jeringa con los 10 milicurios de FDG, que deberán ser trasladados a la zona de administración de radiofármaco al paciente, que momentos antes el paciente habrá tenido que ser recibido medicinal en la entrada, y cuando le toque pasar para la admisión de radiofármaco, pues se accederá a esta zona acompañado y se procederá a la administración, como decía, de la FDG. Transcurrido ese periodo de 50 minutos, el paciente lo que hará es ser trasladado acompañado hasta la sala de imagen y se realizará el PCT cuando haya terminado, y el paciente tendrá que cambiarse y por la de calle y salir cuando el médico lo autorice fuera del servicio. Cuando desglosamos un poco el flujo
de entrada de la gran cantidad de material reactivo que se va a tener que dispensar para los pacientes y se va a proceder a la administración y finalmente la zona de imagen y el flujo tanto del paciente radiactivo como no radiactivo. En ese contexto es en el que vamos a trabajar. En cuanto a los riesgos, hablando de diseño, es decir, ¿cuál es el riesgo del daño que nos hace esa radiación? Entonces, comparo el fluor 18, que es emisor de positrones, ese positrón acaba produciendo dos fotones de 511 Q, lo comparamos quizás con el tecnecio, que es lo convencional que tenemos en medicina nuclear. Luego vemos que la energía es mucho mayor, porque va a tener mayor capacidad de penetrar. Por eso las capas hemireductoras y decimoreductoras, pues vamos a tener una mayor cantidad de plomo o del material que estemos utilizando para conseguir el mismo efecto, en este caso, pues reducir a la mitad el flujo de fotones. Y este es el daño, es decir, la dosis, la constante, que va a depender, esta referencia la vais a ver en algunas otras diapositivas, pero para no hacer con el mismo número, que de referencia puede cambiar, que si es exposición, que si es Kerman. Entonces, los números pueden variar ligeramente, pero lo que digamos es que tenemos una mayor exposición por parte del fluoruro de hecho respecto al otro. Es decir, con la misma cantidad de fármaco, con mismos 10 milicubios de 160 megabecquerelios, pues nos vamos a tener una exposición para ese mismo paciente 10 veces superior cuando trabajemos en el ámbito PET que de lo que procedemos normalmente de la medicina nuclear. Y lo que comentábamos antes de esa mayor cantidad de material, porque las capas hemireductoras son mucho mayores, pues los blindajes van a ser significativamente mayores. Es decir, esa jeringa que estamos utilizando para la administración de radiofármaco con un blindaje de medicina nuclear con tecnecio, pues el blindaje va a ser poco útil para el caso de los isótopos emisores de positrones. Esa es la conclusión de esta diapositiva. Pero lo mismo en cuanto estamos en el contexto del diseño también, ¿no? A la hora de los blindajes, pues el conseguir blindar la sala del PCT o la sala del SPECT, pues va a ser simplemente distinto, en parte por culpa de este espesor hemireductor. Y como comentamos, el concepto resaltado de la contaminaciones, las concepciones genéricas, no me voy a detallar, pero trabajamos con fuentes no encapsuladas, en el caso de medicina nuclear, pues es muy parecido ese riesgo, la manera de tratarlo, a lo que tratamos de medicina nuclear convencional en cuanto al riesgo de la prevención de la contaminación. Entonces, en el diseño va a haber cosas parecidas. Entonces, hablamos de zonas de acceso, entonces de una puerta, un acceso a la sala donde se deja el material reactivo, podemos utilizar incluso como depósito temporal de residuos radiactivos, o incluso para las fuentes encapsuladas que damos para el control de calidad de los equipos de medicina nuclear o el propio PCT. Y aquí es donde entra el material reactivo al SAS, que está al otro lado tenemos el laboratorio. Pero el mismo sistema de sistemas de seguridad, de control de accesos, podemos tener para entrar en la otra sala donde nos permitiría ese cambio de ropa, etcétera, para poder entrar en una zona que es el laboratorio de radiofarmacia. Y aquí tenemos unas imágenes donde tenemos pues, las celdas de manipulación del material reactivo, pues una zona específica para el caso de PET, con FDG, o por la medicina convencional, básicamente con tecnecio, unas zonas para recoger residuos. El diseño es muy parecido, básicamente lo vamos a dotar con una mayor, respecto a la medicina nuclear convencional, un mayor espesor de los blindajes, y si hacemos la compatibilidad en medicina nuclear y PET, pues es conveniente separar esta zona de manipulación, las dos zonas separadas, y como es un laboratorio general, pues podemos tener otras zonas como el control de calidad, incluso para realizar marcajes celulares clásicos de medicina nuclear, de tendencias clásicas. Teníamos que administrar ese material reactivo al paciente, por lo tanto tenemos unas salas convencionales donde el paciente va a estar en reposo, donde se va a administrar, tenemos que tener pues, el suelo, las paredes con lo clásico, limpiables, etcétera, lavables, para evitar poder disminuir las posibles contaminaciones, zonas específicas para residuos radiactivos, etcétera, y distintas salas para la administración del radiofármaco. A diferencia de medicina nuclear, donde podemos hacer un estudio, una gamografía ósea y se administra un par de los pacientes casi simultáneamente y luego uno pasamos las 3 horas, 4 horas, aquí en PET es importante el que se controle el tiempo que hay desde la administración del radiofármaco hasta la realización de la prueba, como tal cada centro tendrá que establecerlo. Es un tema relacionado con la calidad del estudio y poder comparar resultados, pues esos 60 minutos. Y un PET actualmente, hace unos años, el equipo estaba ocupado 1 hora, porque el equipo no era PCT. Actualmente podemos hablar de unos 20 minutos de ocupación de sala por parte de nuestro paciente. Entonces, si el
fármaco tarda 60 minutos en incorporarse hasta que le hago el estudio y el estudio de unos 20 minutos, ya justifica el disponer de 3 salas de preparación del paciente, administración, porque van a estar, se van a ir pinchando los pacientes sucesivamente mientras se está haciendo otra prueba. Y como trabajamos con personas y no todo funciona matemáticamente, es bueno establecer esa cuarta sala, como veréis en los esquemas nuestros, cuarta incluso hasta quinta sala, para poder administrar ese fármaco al paciente. En unos casos, si tenemos una prueba posterior, pues tener el paciente más tiempo, etc. Ese espacio que si dispones, pues tiene un poco más de flexibilidad. Cuando tenemos ese diseño con el suficiente número de salas, hemos justificado que sean 3 o 4, y a continuación teníamos la sala donde hacemos la imagen, que es una sala convencional. Suelen ser salas grandes porque es un equipo PET y CT, y entonces los que veníamos del mundo del PET, para montar un PET-CT hemos tenido que hacer la sala más grande porque al ser 2 equipos montados en tándem, pues para el mantenimiento, por entonces separarlos, y las salas suelen ser un poco más grandes. Por lo tanto, el diseño, tener salas generosas, permite el poder acomodar equipos en el futuro. Y como comentábamos, pues un control, pues con los blindajes, pues el blindaje de la pared va a ser el que tendríamos básicamente marcado muchas veces por el fármaco PET, aunque si la distancia es muy grande, pues, y deben dar dosis que podamos tolerar en la sala de control, en la cual podríamos casi no tener blindaje. Entonces vamos a necesitar el blindaje para el CT. Por lo tanto, normalmente la protección frente al CT va a estar cubierta por el blindaje del espesor de rotor, que es mucho mayor para el blindaje del PET. Por lo tanto, un control de acceso, estamos viendo aquí luces, etcétera, pues saber si hay radiación dentro de la sala, etcétera. Todo lo clásico del diseño de la instalación de medicina nuclear. Diseñar la instalación, vamos a intentar cuantificar un poco cuáles son los riesgos. Es decir, es mucho más riesgos, o más expuesto de trabajar en PET que en medicina nuclear. Vamos a ver a continuación. Entonces, un poco de lo que hemos visto, hemos identificado, tenemos aparte, vamos a tratar la producción del radiofármaco, pero sí nos ha llegado la FDG y hay que dispensar, hay que preparar esas jeringas para la administración del radiofármaco a nuestros pacientes. Nosotros la actividad de la dispensación, la administración del fármaco, como comentamos, la que trasladarlo normalmente desde la zona donde tengamos la distribución, la preparación de la jeringa, hasta la zona de administración. El paciente se convertirá en radiactivo y habrá luego que acompañar al paciente a la sala del PET-CT. Cuando estamos viendo finalmente la sala. Entonces, en este entorno, lo que estamos comprobando es que como fuentes que nos van a producir esa irradiación o contaminación, cuando es encapsulado o no, tenemos el fármaco desde que llega a la instalación y lo manipulamos para tener la jeringa, tenemos el propio paciente, pero ya he comentado antes, ¿no? Tenemos zonas habilitadas para los residuos radiactivos, pues con blindajes algo mayores de los normales en medicina nuclear, precisamente por esa emisión de los fotones de 512 Hz, de mayor penetración. Y tenemos fuentes encapsuladas. Suelen los equipos utilizar fuentes de germanio 68 de 1 o 2 milicurios, depende de cada modelo, por lo tanto tenemos una zona para guardarlas. Eso también tendremos ese riesgo de irradiación. Por lo tanto, este entorno, este trabajo, estas actividades con estas nuevas fuentes van a generar, como conocemos, el concepto de irradiación y contaminación. Ahora vamos a cuantificarlas. Sacamos los datos de esta publicación, entonces nos planteamos cuánto nos irradia esa contaminación, ¿no? Doy los datos, no hablaremos del carbono 11 y nitrógeno 13, con periodos de entre 10 y 20 minutos, porque estamos en esa instalación que nos llega el material reactivo, normalmente va a ser el flúor 18, o si tenemos la opción de, pues va a hacer marcaje con gallos de hecho de PSA, por ejemplo, la propia instalación. Entonces, vemos que la producción de ese emisor de ese positrón es casi del 100%, entre 7 y 82%, pero esa energía beta es mucho mayor para el galio, lo cual, cuando la contaminación sea uniforme, que tiene sobre la piel, sobre la mano, pues las tasas de dosis van a ser bastante parecidas, iniciales, para los radiofármacos. Sin embargo, cuando el supuesto de la contaminación es de una gota, que es lo que suele pasar, estás pinchando al paciente, al pinchar un vial, de repente, a no ser que se rompa el vial, tendríamos una contaminación un poco más extensa, lo normal van a ser las pequeñas gotas, ¿no? Pues ahí vemos que sí que hay importancia de esa distinta energía beta, de energía del positrón, energía de esa partícula
positiva del positrón, que el ser mayor va a tener un mayor alcance y se va a notar en una dosis mayor en el caso de la contaminación por una gota de cable. Probablemente vamos a estar en este entorno. Tengamos esos datos por si aún hay ese cálculo de dosis. Es importante evitar la contaminación, pues, trabajar con medios absorbentes y en este caso pues, la prevención obviamente será el uso de guantes. Si nos contaminamos, bien nosotros o bien el entorno que estamos trabajando, una pollata, etcétera, o el mismo tomógrafo se puede contaminar, entonces tenemos que medir esa contaminación y ayudarse a disponer de equipos que nos permitan no solamente tener cuentas, tenemos que recordar que tenemos que tener detectores específicos para los dos riesgos, el de radiación y el de contaminación, y a veces le digo a alguien, ¿no? A la broma, ¿no? Pero si no quieres ver una contaminación igual utilizando un detector de irradiación, pues no la vas a ver. Hay que utilizar detectores específicos, conocer sus sensibilidades. Entonces, y ya que lo tenemos para experimentos de contaminación, el que podamos acceder a aquellos que además están adecuadamente calibrados en la conversión de esas cuentas por segundo, esa rate, ese ritmo de detección, a niveles de contaminación, o becquerelios por centímetro cuadrado. Entonces, los niveles a los cuales tendríamos que descontaminar pues va a depender si es una zona controlada, si se me ha producido, como puede ser una instalación más compleja la mía, estoy transitando un alternativo desde una zona en un laboratorio, como pasar por zonas de libre acceso hasta la instalación P, pues puedo tener contaminar zonas de libre acceso, de público, normal serán zonas de la propia instalación. Entonces, en función del contaminante, pues los niveles permisibles de contaminación van a ser distintos. Y aquí he puesto la referencia concreta, bueno, porque estamos buscando, nos contestó bastante y os proporciona también otro radiofármaco que he marcado en negrito porque se vea más. Aquellos emisores de positrones están en el grupo C, Salud 124, que pueden trabajarse en algún centro, podemos incluso comprar y hacer estudios. Entonces, son los que es de tipo C y tenemos los otros que son los clásicos de medicina nuclear. Por lo tanto, recordar que tendremos que descontaminar, la manera clásicas de descontaminar no es el objetivo abordarlas, pero sí que tenemos que conseguir los niveles aptos después de la descontaminación, bien sea de las personas, de las manos o de las zonas contaminadas de los objetos. Claro, hablamos de contaminarlos, podemos pensar, la contaminación externa, si es muy probable o poco probable, ya sabemos que no es deseable, el que digamos a tener una contaminación interna y en el entorno de medicina nuclear, pues cuando pensamos de contaminación interna, pues pensamos igual más y es lo más probable, quizás cuando utilizamos IO 131, que además puede ser volátil, etc. Entonces, os muestro este dato de esta diapositiva de una presentación que se hizo hace unos años ya en el CIEMAT, pues como está disponible en internet, pues exactamente la fuente de donde la ha sacado, donde en Francia, cuántas estimaciones en un año, un periodo de tiempo, se hicieron de contaminaciones, de contaminaciones de medicina nuclear. Entonces, son alrededor de 30 casos de 31, y como aquí está un porcentaje, pues un 3%, es decir, que esos 31 casos que hubo que estudiar, un estudio dosimétrico, pues uno de esos, un paciente del 3% del total, eran casos de flúor 18, cuando también se dan. Entonces, y luego tenemos que tener aquel chip, esa neurona activa de vigilar la contaminación, incluso la contaminación interna, que no tenemos que despreciar ese riesgo. Tenemos que decir, no tenemos que tener miedo, que estamos en un entorno seguro de trabajo, pues hemos diseñado la instalación, tenemos unos procedimientos, estamos en entorno seguro, pero eso no nos tiene que bajar y hacer relajar la tensión. Entonces, esa tensión de la posibilidad de que estamos ante riesgos de irradiación o de contaminación. Entonces, buscando alguna referencia o posibilidades, ¿no? Y por ahí distintas publicaciones que lo que al final es de, bueno, tengo que evaluar si el personal de instalación se ha contaminado y tengo que proceder a ese estudio dosimétrico. Entonces, hay distintas publicaciones. Entonces, con distintos isótopos de medicina nuclear, pues aparecen factores que son los clásicos de conversión, ¿no? Por inhalación, cuántas dosis, cuántos ciber me corresponden por cada becquerelio administrado. Vemos esa constante gamma, ¿no? Que me da normalizada el riesgo de exposición cuando la fuente es puntual a 1 metro. Y recordamos que la radiotoxicidad, antes lo tenemos el C, por lo tanto estamos en radiotoxicidad baja. Y el dato que nos interesa de esta referencia, o otras que podemos encontrar, es
aquel nivel de tasa de dosis, que voy con mi monitor de dosis ambiental, que medimos al trabajador y que en caso de superarlo, pues tenemos que sospechar esa contaminación y proceder o no, tenemos que determinar esa elaboración dosimétrica, ¿no? Entonces, la misma publicación comenta que fijaros que los valores son prácticamente parecidos al fondo ambiental. Entonces, en esta publicación lo que haré es sugerir pues, que el nivel de cribado para determinarnos si hay que hacer un estudio tan importante dosimétrico sería medir una tasa de dosis en contacto de 1 microsievert y medirlo 2 veces al día, ¿no? En yodo, el periodo que es de varios días, pues puedes trabajar ahí y entre medio y medio puedes estar hace 15 días y esa es una estimación de la dosis en función del punto de la medida y de la distancia a la posible contaminación o a la última medida, ¿no? Con el periodo de emisión tan corto, pues hay que, si procedemos a ese control de la contaminación integral, tendríamos que hacer medidas, como se tiene en este artículo, pues un par de veces al día, ¿no? A media jornada laboral y al final de la jornada laboral. Volvemos a la publicación de la PRA un poco para evaluar, ¿no? Tenemos que tener idea de cuánto nos estamos tenemos ese riesgo. Entonces, proporcionan el dato, fijaros, hablaba de dosis PIE, por lo tanto es HPC 007, o dosis gamma, por lo tanto aquí sería componente beta y aquí componente gamma, una fuente de 30 centímetros, ¿no? Entonces, no estamos los datos, no era tanto ahora para comparar el flúor como con el galio, sino para comentar que el riesgo es distinto, pero el riesgo de esa reacción por culpa de la reacción beta positiva es distinta a cero y por lo tanto la importancia, si estamos en estos supuestos de no tener fuentes en aire, si lo tenemos que utilizar al menos para esa reacción beta, la importancia de materiales con bajo número atómico, el vidrio o el plástico, y esa cantidad de material que necesitamos para reducir a cero esa capacidad de transmitir el alcance máximo de las partículas beta positivas. Nos alejamos ahora y vamos a 1 metro, tenemos un vial y cuando nos estamos irradiando a 1 metro, tenemos la constante gamma que comentamos antes y la manera de protegernos, la disposición del personal será utilizando pues, material como el plomo y tenemos que acudir a la capa hemireductora. Pero esta comunicación me interesaba señalar este último, otros dos escenarios, ¿no? que también son posibles cuando estamos manipulando esas jeringas, ¿no? El vial, ¿no? En este caso un vaso, pero puede ser un vial, dice la publicación que por efectos didácticos la manipulación es la parte más extrema, ponemos la fecha para recordar que las dosis, la exposición, hablan de exposición, sería en contacto. Entonces aquí si en contacto, pues vuelve a tener importancia, en el caso que utilizamos el 68, pues la importancia de la partícula beta. Por lo tanto, habrá que trabajar para asegurar que estas exposiciones vienen a 1 metro de la fuente o de nuestro paciente o cuando manipulemos las jeringas o los viales sean condiciones seguras. Vamos a un paso más allá, no la fuente como tal, sería la fuente dentro de nuestro paciente. Son diversas las publicaciones sobre las tasas de dosis. Entonces, pongo a modo de ejemplo esta de Demir, en el que dan las dosis normalizadas por megabecquerel, entonces lo que he hecho es multiplicar y hacer la gráfica de poner con tablas la tasa de dosis que mediríamos por culpa de este paciente medido en estas condiciones, sacado del propio artículo, por haber administrado esos clásicos 10 milicurios de material reactivo a distintas distancias, aquí viene un poco la geometría de medida, y a distintos tiempos. ¿Cuáles son de interés estos tiempos? Porque el minuto es el tiempo que estamos al principio con el paciente, luego el paciente recordamos que estaba el primer minuto, luego el paciente estaba con esa incorporación que puede hacer, aquí pone 43, 60 minutos más o menos, si luego volvemos a tener contacto con el paciente, y después a la salida, pues a los 90 minutos que sale y lo despedimos de la instalación. Bueno, son tiempos que son de interés. Aquí os he puesto los datos para que los tengáis en numéricos. ¿Qué nos interesa un poco? Cortando lo que acaba de comentar, ¿no? En ese minuto, primero que estamos administrando, estamos sacando la vía del paciente, le estamos diciendo que usted no se queda aquí con todo lo que le contaba antes y va a estar por 1 hora, pues la tasa dosis en la que nos vamos a mover, que va a estar alrededor de nuestro cuerpo, pues del orden de 600, entre 300 y 600 microsievert hora. En cambio, cuando ya después tenemos que acceder, o estamos en contacto con él para pasarle a la sala del tomógrafo PET, pues ya no es ese minuto, son estos números que he señalado aquí. Pues claro, el que estemos a medio metro, pues son, en este ejemplo
directo, son 200 microsievert hora. Sin embargo, ese paso ir un poco más atrás, ¿no? Es decir, de medio metro pasar a 1 metro, pues la dosis, recordemos que la que la tiene el material reactivo es todo el paciente, ¿no? No es la dosis, una fuente puntual. Por lo tanto, lo del inverso a la distancia funciona, pero no funciona tan bien. Entonces, en este caso estamos viendo pues, que el duplicar la distancia, pasar de medio metro a 1 metro, ese paso atrás, pues la dosis se reduce, la tasa de dosis, la exposición se reduce a la mitad. Por lo tanto, ya estamos viendo que va a ser importante el factor distancia, el alejarnos del paciente, y en esos momentos iniciales, pues cuanto más nos esté rodeando el paciente, bueno, tenemos que minimizar nuestro contacto con el paciente tras la administración del radiofármaco. De 3 referencias os muestro los datos de cuánto nos irradiamos, cuánto es la irradiación, la dosis a cuerpo entero, en microsievert por distintas actividades alrededor del paciente. Es decir, lo que comentamos antes, ¿no? Fijaros, además, constan las actividades administradas, que no son todos los pacientes, o no todos los centros administran la cantidad de material reactivo, pero sí nos interesa ahora el ver las actividades, ¿no? Esa recepción del contenedor, que luego igual en este caso preparamos el fraccionamiento y colocamos el sistema semiautomático que tienen en este centro, o simplemente el fraccionamiento en los centros distintos para preparar esa jeringa que luego hay que administrar al paciente. Pues vemos que por la administración pues varía de casi 3 a 1 microsievert. Un factor 3 depende del centro. Y en este caso también nos interesa el tema vamos a hacer al PET-CT, ¿no? Es decir, ¿qué es el PET-CT? Tenemos que acompañar o no al paciente. Pues el acompañar al paciente pues es 2 microsievert, el posicionarlo casi otros 2, y en la salida pues 1 microsievert. Entonces vemos la importancia relativa de la dosis respecto a un valor medio que pueden ser unos 6, en estos 3 ejemplos vemos alguno más, de esos 6 microsievert por paciente, por atender al paciente, pues la importancia relativa de la dosis que está haciendo por el acompañamiento, por el estar del paciente en ese momento del estudio o antes y justo después. Y el tiempo de esta publicación, 7 minutos, no recuerdo, el paciente a efectos prácticos está solamente 20, y he estado 20 minutos en la exploración y aproximadamente 1 hora y media en nuestro centro. Bueno, pues de eso, por cada paciente aproximadamente el paciente, el personal técnico está 7 minutos en exposición frente a esas fuentes radiactivas. Que tenga un poco ese tiempo, para estar mucho rato es poco, pero al final acaban siendo esos pocos, estos 6 microsievert por paciente. Aquí tenéis otra serie de un poco más estadística, qué actividades ha administrado, distintas publicaciones, qué actividades ha administrado el paciente, hemos antes distintas, hay una gran variabilidad, cuál es la dosis normalizada por paciente, aquí están los 6 microsievert que contamos antes, pero también podemos normalizarla por megabecquerel porque la TEN no es la misma. Entonces, aún normalizando, vemos que hay una gran diferencia, dependerá de los métodos. Fijaros, en este caso, pues aquí hablan de antes de optimizar y después de optimizar. En este otro ejemplo, 14 y 10 es pues, simplemente de pasar a utilizar el blindaje de las jeringas, es decir, que antes no lo utilizaban, es otro método de optimización, o los valores más bajos del orden de muy pocos microsievert en este otro. Por lo tanto, vemos que las dosis dependen de los procedimientos de cada centro y de una gran variedad. Aquí hablamos ya del concepto de optimizar. Las cosas hay que hacerlas lo mejor posible, etc. Antes hablamos de dosis a cuerpo entero, vamos a hablar de dosis en extremidades, que es la parte donde vamos a tener más preocupación, que es donde se reciben las mayores dosis. Lo mismo tiene una serie de referencias bibliográficas y lo que vamos a ver es la variabilidad, ¿no? Se ponen en este estudio, pues la dispensación, pues la dosis importante de unos medios de 400, el manejo del paciente casi nada, pero la administración, pues ya vemos que menos dosis. Tenemos ejemplos antes sin blindar, después de blindar, y que hay distinta casuística y un poco de ejercicio, un poco mental, ¿no? Fijaros aquí, las dosis máximas hasta 3.000 microsievert por gigabecquerelio. 3.000 microsievert ya son 3 milisievert por gigabecquerelio. Y a un paciente le estamos dando 10 milicurios son los 370 megabecquerelio, es decir, una tercera parte del gigabecquerelio. Es decir, que en este centro aproximadamente es 1 milisievert por paciente. Es decir, que las dosis pasan a ser importantes. Y hay centros donde los estudios se han publicado dosis en distintos puntos de la ONU, que es lo que nos vamos a centrar ahora en el estudio de Orange. Porque fijaros
que en la diapositiva anterior tenemos una gran variedad de datos, pero claro, son centros que trabajan de distinta manera. Entonces, los datos de estas publicaciones hacen referencia al proyecto ORAMED, es un proyecto europeo, donde participaron, como veis, fue el objetivo de evaluar la dosis en extremidades. Se realizaron 22 puntos de medida en ambas manos, la mano dominante y la no dominante, en la parte anterior y posterior de la mano, distinguiendo preparación y administración de radiofármaco y tanto tecnecio como flúor 18. Y participó una gran cantidad de centros, por lo tanto la cantidad de medios disponibles eran distintos y en cada centro participaron varios trabajadores y, como comentan, pues los resultados son de una media de al menos 4 medidas en cada uno de los trabajadores. Cuando efectos prácticos es en un único estudio, hay una gran variabilidad de casuística que nos podemos encontrar y por lo tanto las conclusiones van a ser más robustas. ¿Cuáles son los resultados? En este caso tenemos las dosis normalizadas, las máximas dosis, y vemos la gran diferencia, ¿no? Tenemos tecnecio a la izquierda y flúor 18 a la derecha, pues está con FDG, y distingue también las dos actividades que hablábamos antes de administrar y preparar. ¿Cuáles son las conclusiones? Pues con flúor ya lo vimos que nos podíamos irradiar más, por efectos prácticos nos estamos irradiando más con flúor que con tecnecio. Es mucho mayores las dosis en la preparación que en la administración, son más grandes, y hay un gran rango, ¿no? Es decir, hay un factor 100 al menos entre los valores de más exposición y menos exposición. En el caso crítico, donde se reciben más dosis, es la preparación de la FDG. ¿Eso qué supone a la hora de dosis? Pues si se multiplica por la actividad presupuestada de los 5 pacientes cada día, resulta que hay, en el caso del flúor 18, una gran proporción de trabajadores que en ese punto donde reciben la máxima dosis van a superar el límite de dosis, que sería esta zona en roja, y otros tantos que van a superar los 3 décimos del límite de dosis, en cuanto a la dosis máxima. Pero, como comentamos, en el estudio se hacían una serie de medidas, ahora lo veremos a continuación, y lo que hicieron es también identificar buenas y malas prácticas. Fijaros que en este caso son las malas prácticas, se está manejando tanto el vial como la génica sin ese medio de protección. Sin embargo, cuando la práctica es buena, que se utilizan los medios de protección, o en este caso se utilizaba el medio de protección, pero se estaba utilizando, apoyando el dedo al final del protector de génica, ese dedo estaba descubierto, por un uso del protector, pero una mala práctica. Vemos que las dosis se reducen significativamente. Cuando hay esa asociación de buenas y malas prácticas, y este en particular es el ejemplo, el equipo que tenemos en Pamplona, que participamos también en este estudio. Entonces, como contaba, se midieron las dosis de muchos puntos, y esto permite determinar cuál es el dedo, la parte del dedo que recibe la dosis máxima. Entonces, aquí tenemos tanto lo que contamos de preparar y administrar, tecnecio y flúor. Entonces, observamos que este pico de aquí y estos dos puntos se corresponden al dedo, al dedo pulgar y a la punta del dedo índice. Y en administración, pues también el mismo dedo índice, la punta del dedo índice de la mano dominante. Entonces se ve que hay un patrón, hay variabilidad, no todos teníamos la misma dosis, pero hay ese patrón del dedo índice y del dedo pulgar. Por lo tanto, sería el punto a monitorizar. El problema es que no vamos a llevar el dosímetro en la punta normalmente del dedo. Eso lo veremos a continuación. Otro punto que puede ser de interés es evaluar la dosis en cristalino. Aquí en este caso hay menos referencias bibliográficas, y lo que observamos es que hay una variación, estamos del orden de un microsíl, este otro trabajo ahora de 50 micrograys o inclusive por gigabecquerelio, pero lo que nos interesa es no utilizar, en la parte práctica, evaluación dosimétrica en el cristalino, si lo podemos correlacionar con la dosis recibida con el dosímetro a nivel de cuerpo entero. Y vemos que los factores están entre 0,5 y 3, por tanto, es del mismo orden de magnitud. De manera, controlando una exposición, controlaremos la otra, sería la conclusión de estos números. Sin embargo, hay otros, en este caso, está normalizada por dosis por día, multiplicas por la actividad de 200 días, puede llegar a superar el límite de dosis. Quizás la conclusión sería que habría que replantear, en este caso, la protección adecuada de los procedimientos. ¿De acuerdo? Sí, un poco depende un poco la variabilidad, ¿no? Depende de cómo estemos expuestos, puede ser variable. Por lo tanto, habría que revisar los procedimientos. Otro punto sería el tiroides, ¿no? Que queda ahí intermedio camino y el modo distinto entre el cuerpo y el cristalino.
cojo este dato y procedo esta publicación con esta gráfica que permite ver por lo que contaba, porque esto lo teníamos en la diapositiva anterior, pues que las dosis en cristalino y en el tiroides pues están aquí abajo, que no serían en este caso de preocupación, pero me interesa esa variabilidad. Fijaos, son 4 técnicos, un poco como comentábamos antes, trabajando en el mismo centro. Unos reciben más dosis en la mano dominante, otros en la mano no dominante, y tenemos 3 puntos de medida, el dedo índice, el pulgar y el grande. Entonces vemos que no tenemos esa distribución para todos los trabajos. Un poco volver a lo que comentaba antes, pero a efectos de la novedad, pues no parece ser de preocupación la dosis en tiroides y dosis al cristalino. ¿Cómo vamos a monitorizar estas dosis? ¿No? Las hemos visto los órdenes de magnitud. ¿Cuál es la propuesta de la monitorización de la dosis? Pues para ahora dosis en cuerpo entero, hemos visto que estamos de unos pocos milisievert, dependerá un poco de los procedimientos y la carga de trabajo. Podemos superar, desde la carga de trabajo, los 6 milisievert, pero la recomendación sería el uso del dosímetro del cuerpo entero con cambio del dosímetro en plazo mensual, que además nos permitiría, pues si hubiera un incidente, ese cambio mensual nos permitiría estar al tanto de esa dosis extraordinaria que hemos podido medir. Por lo tanto, el uso normalizado, que vemos todos los trabajadores, de ese dosímetro en cuerpo entero para la dosis a cuerpo y con cambio de dosímetro mensual. En caso de las manos veíamos que había una gran variedad de datos. He puesto esta tabla, no voy a repasar, os va a quedar la presentación, pero sí destacamos pues, que distintos autores, depende de lo que hayan hecho o cómo es, tenemos distintos valores propuestos para hacer la corrección desde el punto que recibe más dosis, que suele ser la punta de los dedos. Incluso no a todos les da exactamente, proponen el mismo punto de medida. Ya lo hemos visto en la publicación de los datos del proyecto Oramen, ¿no? Que engloba una mayor variabilidad. Claro, si te coges en un centro no vas a coincidir con lo que propone de la media, ¿no? Entonces, mi recomendación por esa casuística más amplia, si no tenemos valor, que no lo podemos medir en nuestra instalación, sería el uso de ese factor 6. Aquí veis esa variabilidad y que depende del punto de medida, y no todos hablan de la mano no dominante, otros hablan del punto de medida que sea la mano derecha. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esa variabilidad. Entonces vamos a ver cuál sería una posible propuesta. Entonces estamos viendo que hay esa variabilidad, que hay unos grandes gradientes. Bueno, nos podemos pensar con el escenario de nuestro PET que tenemos en Madrid, que el mismo personal puede estar administrando pacientes de FDG y pacientes con tecnecio. Entonces, ¿por dónde podría ir la sugerencia o proposición? ¿No? Primero, ¿soy capaz de medir en la punta de los dedos? Pues normalmente no. Claro, si soy capaz de medir en la punta de los dedos, por lo que sería pues, dosímetros pegados a los guantes o un dedal para poder estimar esa dosis en el punto que más dosis vamos a recibir, que es la punta de los dedos. En caso contrario, nos podemos preguntar otras suposiciones. Sería, bueno, he podido evaluar en un estudio previo, piloto, el que he podido evaluar si la digestión es homogénea o no. Incluso he podido determinar un factor corrector para aplicar a cada trabajador, no uno para todos los trabajos, sino uno a cada trabajador. Hemos visto que había dependencias. Puedo monitorizar en cada mano. Cuando pues lo más bonito sería este estudio particularizado para cada trabajador y evaluar mano derecha y mano izquierda y en la base del dedo índice, como proponía Oramed. Si no tengo esa capacidad de medida, pues lo que queremos es tener un único punto de medida, que sería en la base del dedo índice, en la mano no dominante, y aplicaríamos la propuesta mía del factor 6 que propone Oramed como valor más compendiado, más completo. Veamos ahora, después de todo esto, qué métodos tenemos para protegernos, ¿no? Lo clásico, instalación bien diseñada, los medios adecuados para la contaminación y frente a la irradiación, pues distancia, tiempo y blindaje, que no voy a detallarme. El uso de guantes, el uso de pues, la ropa adecuada, la bata o cambiarse, ropa específica tipo quirófano o específica para laboratorio, para prevenir ese riesgo de la contaminación. Y el establecimiento de protocolos, ¿no? Que todo personal tenga los protocolos, los procedimientos bien claros y comprobar que se hace de la misma manera, porque como decíamos antes, ¿dónde está el cursor? Los hábitos van a ser distintos. Ahora me acabo de acordar que no estabais viendo el cursor, que tenía que haber activado esto. Bien, el cursor de la propia aplicación. Blindaje es el punto más importante para esa reducción, para esa optimización de la dosis, tanto de ese término que es la génica como el vial. No hay
que quitar la jeringa para administrar el material reactivo al paciente. Lo vamos a salir después, es el factor más importante. Y el aumentar la distancia, bien con pinzas forceps o el utilizar un dispensador automático, lo cual permite aumentar esa distancia al punto radiactivo. Os pongo distintos ejemplos. Cuando empezamos hace 20 años, pues teníamos estos medios, blindajes masivos, pinzas, el ejemplo de las pinzas, ¿no? Otro que no hemos tenido en nuestra instalación, está sacado de un catálogo, pues hacer esa dispensación que hacíamos aquí, pues con un blindaje en la jeringa, por blindaje también en la propia, pero hay que medir, hay que comprobar, no solamente hay que rellenar la jeringa por volumen, sino luego hay que comprobar esos miliculos que se administran al paciente. Bueno, habrá que quitar ese blindaje a la jeringa. O la utilizamos de medios automatizados, ¿no? Hemos ido evolucionando, tenemos en el centro, en Pamplona, tenemos este equipo automatizado para cargar la jeringa. Entonces veis que la jeringa está aquí, se mide la materia reactiva, se carga la jeringa, pero hay que cogerla y ponerla manualmente fuera en un protector, en una jarra plomada para llevarla a la zona de administración. En cambio, en el centro de Madrid, una evolución del mismo modelo, lo que hace es la jeringa hasta aquí, cuando ya está en el material reactivo, se sube por el mismo sensor al protector de jeringa y ya se extrae. Es decir, una evolución de la misma tecnología, el mismo fabricante, pues a unos años ya tenemos esa mejor protección y no se manipula directamente. Por lo tanto, estamos reduciendo esa manipulación del material radiactivo. El entrenamiento es fundamental. Hay que mentalizar que la exposición que veíamos antes, que es debida, sobre todo al personal de enfermería, entonces a cuerpo, por ese contacto con el paciente. Hay que entrenar, hay que aumentar la distancia del paciente. Y eso hay que ensayarlo, hay que ver qué posibilidad vamos a tener respecto al paciente, etc. Y luego el uso de blindajes hay que practicarlo con fuentes no radiactivas, porque vamos a los catálogos y vemos pues, que te ofrecen, están ofreciendo protectores que están muy bien, un porcentaje muy importante de reducción de dosis, pero claro, pesa 1,7, la masa es de 1,7 kilogramos. Bueno, y eso, para la foto está muy bien, pero la otra es ir a inyectar ese material reactivo y la intuición es vamos a quitarlo, ¿no? Entonces hay que saber manejar esto, utilizar dispositivos para sostener esa jeringa tan pesada, etc. Hay que practicar y no quitar, como decía antes, los blindajes. El levantar plomado clásico que va muy bien rayos X, emisión nuclear, siguiendo bastante bien en el mundo del PET, con un fotón mucho más penetrante, son de muy poca utilidad. Por lo tanto, nuestra instalación no obligamos el uso, los tenemos, pero no es de uso obligatorio porque la eficiencia es muy baja y acabas teniendo problemas, como decimos, de espalda. Por tanto, la eficiencia es poca, está también descrito en la literatura, pues para que te alejas 1 metro, pues la variación de la tasa dosis casi está en el rango de la eficiencia, ya que tú estás midiendo y te mueves con la eficiencia del propio delantal. Uso de dosímetros electrónicos, esto es muy recomendable, lo trabajamos en el mundo de producción, del ciclotrón, del mantenimiento, el trasladar eso a la dinámica de la imagen es de interés. No estarán ahí con el pip que me acerco a la fuente reactiva, pero sí es un recordatorio, estamos con el paciente, no habrá que asustar, pero sí es el recordatorio de que estamos trabajando con material reactivo y depende de cómo puede ser para entrenamientos, depende de cómo varíe mi posición respecto al paciente, ese paso hacia atrás, pues me va a permitir el ser consciente de que me estoy irradiando menos. Y como comentaba, que hemos saltado el concepto de los turnos, el establecer turnos, sobre todo en las zonas de las actividades de mayor exposición, la rotación. Ya hemos identificado, no voy a detallar antes, el concepto de las buenas y malas prácticas, ¿no? Que están asociadas a altas y bajas dosis. Un ejercicio, esto está sacado de las presentaciones de Oramed, porque nos hicieron fotos de cómo estamos trabajando. La otra es que vayamos a nuestra instalación y hagamos fotos, con permiso obviamente, de cómo está administrando material reactivo para que el personal sea consciente de cómo se está cogiendo ese protector de jeringa y si lo estamos viendo adecuadamente, ¿no? Y volvemos a remarcar como conclusiones de este proyecto es la importancia del blindaje, tanto en el vial como en la jeringa, y de los buenos hábitos. Vemos a continuación el uso, ya decíamos antes, de dispensadores automáticos. Entonces, os he puesto 3 referencias bibliográficas, un par de ellas es el mismo equipo automático. Vemos que la eficiencia, aquí tenemos la eficiencia de reducción en cuanto a dosis HP007, dosis en manos, ¿no? O dosis al cuerpo. La eficiencia de reducción dependerá de
qué métodos de protección teníamos antes. Lo importante serían las dosis finales, pero en cualquier caso hay una reducción significativa de las dosis. Pero el porcentaje de eficiencia puede variar, dependerá de cuál sea el punto de partida, ¿no? El uso previo y lo que se hacía antes. Entonces tenéis estos datos. La diapositiva, las imágenes, es que la he sacado directamente de la publicación, porque el modelo no coincide exactamente con el modelo que está ahora en Internet. Entonces ahora, 3 mensajes van a ser muy parecidos, ¿no? Durante el manejo del paciente, ¿no? Ya hemos hablado de la distancia. Entonces, para conseguir eso y el manejo adecuado del paciente, tenemos que recibir el paciente. El paciente ya viene sabiendo que tiene que estar en ayunas, tenemos que verificar antes de administrar el reactivo que ha seguido las pautas de preparación normales para la prueba, la verificación del paciente, los formularios, la anamnesis, el conocer ese detalle del médico, del técnico con el paciente para complementar ese dato que puede ser útil después para la interpretación. Hay que hacerlo antes de la prueba, así no tenemos contacto. Después poner la cánula para esa administración y no estar estar menos tiempo y mucho más rápido la administración de la fármaco. Son cosas que van a disminuir el tiempo de presencia nuestra con el paciente. Claro, antes de administrar ese material reactivo, igual tenemos que enseñar un poco la instalación. Usted está en esta sala, pero como le hemos dado algo para facilitar la biodinesis, pues usted tendrá que ir al servicio a la media hora, pues aquí lo tiene, tendrá que volver y justo antes también de la prueba le indicaré que pase aquí y si le enseñas la instalación, pues si el paciente es autónomo vas a poder aumentar la distancia y disminuir esa dosis de radiación. Dato un poco, que el paciente haga esa variación de la vejiga antes, que además es importante para la exploración PREP, porque repercute en la calidad de imagen, pues también repercute de una manera en la dosis de radiación que va a recibir el personal. Durante la administración tenemos que administrar menor material reactivo compatible con la prueba y eso, recordemos, también es por lógica del trabajador. Habrá que transportar esa jeringa con blindaje desde la zona de preparación, dispensación, hasta donde lo vayamos a administrar. Y tenemos esa cánula que hemos tomado al paciente para hacer esa administración rápida del radiofármaco. Hay otro dispositivo que contamos antes, el que me permite colocar la jeringa dentro de ese protector que me sirve para el transporte. Estamos viendo que estamos cronometrando, ¿no? En 60 minutos tenemos que pasar. La posición es perpendicular, no estoy aquí detrás porque justamente tendré el foco de una fuente puntual que me estaría irradiando. Por lo tanto, recordemos la correcta posición del paciente nuestra respecto al dispensador de dosis, en este caso el protector de prueba. 3 mensajes que luego se van a repetir, ¿no? Durante la incorporación hemos de minimizar el tiempo, hemos visto un poco la manera de que el paciente sepa dónde está, explicarle la prueba, pero también vamos a tener, importante, el vídeo, ¿no? Es decir, una cámara que va a permitir verle desde fuera, un pulsador de emergencia, eso va a hacer que el paciente, el técnico no tenga que estar yendo a ver al paciente, va a minimizar esa presencia. Si hay que estar, un acompañante, aumentar la distancia, recomendación que esté a los pies, porque la cabeza es donde más la acumulación de la FDG, del radiofármaco, tenemos. Y 2 mensajes como muy parecidos, ese aumentar la distancia, se lo hemos explicado, si el paciente es autónomo, y que suba solo a la camilla de exploración, luego la camilla se puede subir, aumentar la altura y ponerse hacia adentro del tomografía, lo mismo cuando termina la exploración, se puede retraer hacia afuera, bajar la camilla y le puedes indicar por megafonía que usted ya puede bajar. Bueno, pues eso hará que no esté dentro de la sala el técnico y por tanto no se esté irradiando. Lo mismo cuando ya se haga el despegue, pues el aumentar esa distancia al paciente. Estamos terminando el concepto importante, y ahí lo hemos dicho antes, del entrenamiento. Datos de disminución del tiempo. Como decía antes, el concepto de optimizar va a ser muy espectacular, depende de lo bien o mal que estés desde tu punto de partida, ¿no? Pero es un porcentaje pues, de tiempo de disminución de presencia o estar en contacto con la fuente radiactiva. Entonces, cada centro tendrá que llevar ese estudio de dónde puedo disminuir el tiempo de mi presencia con la fuente radiactiva, como eso en este caso con el paciente. Los números pueden variar, pues un ejemplo de que se puede estar menos tiempo con el paciente. Y también un último dato que hemos visto por los blindajes, ¿no? Pues recordar esa importancia del blindaje en el vial, en la jeringa, si tenemos laboratorio, ¿no? Pues esos 5 o 10 centímetros de plomo, utilizar las pinzas y, como ha quedado aquí la flecha en verde, que estoy moviendo el ratón, pues no se mueve la flecha en verde, no me acuerdo que voy a utilizar la flecha en verde, que es la que veis vosotros, pues he puesto estos datos, pues son referencias que hablan de blindajes mínimos. Bueno, pues blindajes mínimos
yo diría que cuanto más blindaje mejor. Ya veis que en nuestro caso estamos utilizando ese cerdo de 5 centímetros encima de un carro, entonces pues el blindaje frente a radiaciones es máximo, pues, y no son comerciales. Puedes ir a un mecánico y que te lo mecanice y haces tu propio diseño para adaptarlo a tu propia instalación. Por lo tanto, esta última diapositiva como recordatorio de la importancia del entrenamiento y de los medios de protección, sobre todo del blindaje. Y un poco para concluir las pinceladas de lo que hemos estado tratando, ¿no? Es decir, tenemos riesgos sí de radiación y contaminación. Va a ser importante el diseño adecuado de la instalación, pero no podemos trabajar la mejor instalación, pero va a depender también de nuestros medios, nuestros procedimientos, o lo mismo. Podemos dar una instalación que la podríamos optimizar, pero es la que tenemos, no se puede mejorar por tema de tránsito de personal, de fuentes, etcétera. Vamos a intentar optimizar los procedimientos y la importancia de la modificación de la dosis, no solamente en cuerpo, que antes se ha comentado en la presentación, pues hay ocasión de estar en algunos países y visitar instalaciones, pues el recalcar la importancia de esa evaluación mensual también de las dosis en extremidades. Es importante que es el órgano que mayor dosis, la punta de los dedos, mayor dosis van a recibir. Y todo esto en un contexto de optimizar, que está entre la palabra el entrenamiento. ¿Vale? Esas serían un poco las palabras claves, el optimizar y el entrenar. Pues con esto termina mi presentación. Espero que sea de interés y ahora estoy a la disposición vuestra para las preguntas que consideréis oportunas. Muchas gracias. José, muchas gracias a vos por compartir tu conocimiento con todos nosotros. Magnífica la presentación. Por el momento tenemos 2 preguntas. Vamos a hacer la primera, es de Esteban. Él pregunta, ¿cómo miden en la práctica clínica actividades en orden de nanocuries, debido a la mención de que la actividad máxima de contaminación para el flúor 18 es de 300 becquerelios por centímetro cuadrado? Los detectores utilizados en la clínica no leen actividades en nanocuries. Ese es el problema, y lo mismo se traslada al concepto de que si queremos ver ese nivel de cribado, que debe haber un nivel de cribado que está mucho casi más bajo en el límite del fondo. Lo ideal sería detectores de esa mayor eficiencia. Ese es el problema que tenemos. Por lo tanto, trabajamos con los detectores convencionales que están disponibles a nivel de comerciales, pero tenemos ese problema. Y a la hora, muchas veces, como aprovechamos a la hora, por ejemplo, la respuesta queda un poco vaga, lo reconozco, porque ese es el problema que tenemos de detectar niveles bajos, pero al final vamos a tener el mejor detector que hemos sido capaces de comprar, con la mayor sensibilidad, con la mayor superficie, o los detectores de estado sólido, mejor que un detector de gas, para tener esa mayor sensibilidad, y cuando somos capaces de detectar esa contaminación, pues proceder a la descontaminación con los medios adecuados, o aprovechamos el concepto del periodo de semidesintegración. ¿Vale? Entonces, para prevenir de esto, que es las contaminaciones, que como dices están en unos casos en los límites de detección, pues habrá que optimizar los procedimientos y ser exquisitos para intentar evitar esa contaminación. Vale, José, muchas gracias. Gloria pregunta, en los últimos años se ha evolucionado mucho en la técnica PET y en su protección, pero ¿cuál crees tú que puede ser su futuro? ¿Dosis más bajas, tiempos de radiación más corto? A ver, vale, entiendo que esta pregunta de dosis bajas, tiempo de, dicen de estudio. Tiempos más cortos de estudio. Es algo que también tiene que ver con la protección directamente del trabajador, ¿no? Porque es el concepto de equipos nuevos que irradian menos, pero vamos a ver qué hacemos con ellos. Entonces, en este caso, como comentan en la pregunta, la tecnología PET ha evolucionado a equipos con mayor sensibilidad, de modo que ahora podemos hacer estudios con menos ocupación de equipo, ¿no? Antes, pues de 20 minutos, pues de estudios con 10 minutos, pero para el mismo equipo, que es un poco la pregunta, ¿no? Hemos ido a estudios más cortos, pero ahora, dentro de poder hacer estudios más cortos o con menos actividad, ¿dónde está el equilibrio, ¿no? Porque podemos
administrar la misma actividad, el equipo es más sensible porque hemos aumentado el campo, por ejemplo, aumentamos el campo axial de visión, aumenta la sensibilidad, por lo tanto puedo ir más rápido o hacer menos tiempo. Por lo tanto, lo ideal desde el punto de vista del profesional del paciente y del trabajador sería el hacer estudios con menos radiofármaco. Y ahí está el equilibrio de dónde está el compromiso, y es una cosa de negociar, no diría con el gestor del hospital, que al final quieres diagnosticar, el objetivo es diagnosticar más pacientes, sino el ver la calidad de imagen, hasta dónde puedes bajar la actividad, y lo que en algunos casos va a haber la tendencia, por desgracia, no va a ir a disminuir la actividad administrativa del paciente, sino va a ir a disminuir el tiempo, de manera que en algunos centros se están manteniendo, como estamos manteniendo, una actividad un poco más altas de lo que podríamos dar al paciente a cambio de aumentar un poco el tiempo, pero a cambio de poder obtener un poco más de pacientes y que las evaluaciones sean más rápidas. Entonces, a efectos prácticos, la postura mía desde el punto de vista económico sería obviamente administrar menos material radiactivo al paciente, lo cual vas a tener una optimización de dosis al paciente y del trabajador que está manipulando esa fuente radiactiva o está, como hemos visto antes, gestionando al paciente. Pero eso va en detrimento de que puedas hacer menos pacientes. Entonces, a veces el equilibrio no está en ese óptimo y está en un equilibrio que va un poco más allá, no tan bajo, pero tampoco estamos en la tortilla del lado inverso. Es decir, con los equipos lo que estamos viendo es estudios más rápido, en menor tiempo y con menos actividad, pero no yendo a la optimización de la reducción de actividad y por lo tanto de la dosis a cambio de mantener el mismo tiempo, ¿vale? Porque es un equilibrio un poco difícil y que dependerá incluso de la posibilidad de disponibilidad de radiofármaco que tengas, etc. Vale, José, muchas gracias. Una última pregunta de Manuel. Es una respuesta un poco ambigua. Como digo, la óptima sería... Se recomienda un dosímetro de cristalino en la práctica PET para los operadores, teniendo en cuenta el nuevo límite de dosis equivalente de 20 milisievert por año. Vale. La respuesta en mi experiencia y la revisión bibliográfica que hemos estado haciendo, la respuesta es no, pero no está condicionado a que tengas unos procedimientos optimizados. ¿De acuerdo? Porque en los datos que he mostrado había varios centros que no necesitaban esa monitorización. En cambio, había otro que sí. Entonces, la pregunta es ¿por qué ese sí? Entonces, como cuando abordamos las nuevas técnicas, lo prudente es intentar hacer esa monitorización y lo que haces es ver que tú tienes una patología optimizada y que no es necesario esa evaluación de dosis al cristalino. Pero como he mostrado, depende de los procedimientos y hay algunas publicaciones que dicen que sí, que a ellos les sale que hay que monitorizar. Entonces, un poco lo que habíamos en manos, ¿no? Está claro que tenemos que monitorizar con anillos, que no podemos ver el punto de mayor dosis, porque estamos en el anillo y lo estamos viendo en la punta. Vamos a intentar hacer ese mapa particular para cada trabajador. Si no lo tengo, tendré que hacer ese factor corrector, pero tengo una posibilidad de ese factor corrector. Entonces hemos visto que en esas tres diapositivas, en esta diapositiva había tres ejemplos con factores distintos. Pues yo he hecho ese ejercicio en mi centro y puedo tener ese abordaje y digo, vale, pues no me hace falta, pero otros que lo han hecho sí. Entonces va a estar más relacionado con los métodos de proteología. Entonces, se podría hacer, cada centro tendría que hacer una primera estimación. No es el punto más importante, el punto más importante hemos visto que la dosis es mano, pero el siguiente punto sería esa evaluación de la dosis, lo hago durante un periodo corto, compruebo que mis dosis no son preocupantes, ni en cristalino, también voy a preguntar por el tiroides, porque son consecuencia de que mis métodos están optimizados, que es la conclusión que hemos sacado en nuestra instalación. Pero, claro, le preguntas al de la referencia que estaba allí, te dirá que sí. Bueno, igual tenemos que cambiar, como decía antes, y optimizar los procedimientos, y una vez optimizados, pues somos ya conscientes de que no es necesaria esa monitorización porque no estamos realmente lejos de ese límite de dosis al cristalino. Pero va a depender
como decía, de los procedimientos que tenemos. Vale, José, muy claro. Bueno, con esto entonces damos por terminada oficialmente esta 18ª experiencia. Esperemos que de muchas otras. Nuevamente, en nombre de todos, estuvimos más de 50 personas conectadas pues en vivo. Como bien sabes, esto después queda documentado y seguramente muchos más van a poder disfrutarlo. Te agradecemos mucho, José, gracias Eduardo y a cada uno pues de los que estuvo conectados. Recuerden que posteriormente se les va a enviar información sobre este y sobre los futuros seminarios. Un abrazo para todos. Muchas gracias.